Muy buenas noches. Qué lindo ver caras que hace tiempo no veía y que realmente podemos disfrutar este tiempo también con Eitan y con sus papás y sus abuelos y su bisabuelo, allí está sentado. Qué lindo que es poder estar en esta noche también compartiendo este momento tan especial en la vida de ellos. Pero como iglesia en esta noche queremos anunciar un mensaje que solo puede realmente venir de la palabra de Dios. No hay mensaje más importante que el hombre pueda recibir si no es de su palabra, de la palabra de nuestro Dios, aquel que realmente puede hablar y ahondar en el corazón del ser humano, que no son palabras huecas, que no son palabras que no se cumplen, sino son palabras verdaderas que a su tiempo Dios realmente llevará adelante en la vida de cada ser humano. Y en esta noche vamos a buscar un pasaje del Antiguo Testamento. Allí en el Antiguo Testamento vemos la trayectoria de un pueblo elegido por Dios, un pueblo que realmente transitó por momentos muy difíciles, pero también por situaciones en las que pudieron experimentar la mano poderosa de Dios. Pero hay una particularidad en este hecho que vamos a leer, y es una palabra o una frase, mejor dicho, que Marcelo ha nombrado en su apertura y que este mensaje tiene por título. Y es una frase que está en 2 versículos que después se los leo en la NBI, que dice mientras tanto. Este mientras tanto nos habla de cosas que ocurren a pesar de nosotros, de cosas que van transitando su camino a pesar que nosotros querramos otras o que pensemos que tenemos todo bajo control. Creemos muchas veces que la organización de nuestros actos, de nuestra vida, que aquellas decisiones que tomamos a diario son las que van a poder controlar todo lo que sucede en nuestro querer. Pero la vida nos demuestra que el control no está en nosotros, que el control está fuera de nosotros y que realmente en esta noche hay alguien que quiere llevarte a la reflexión para que le des el control de tu vida. Y vamos a Éxodo capítulo 8, vamos a ver en el capítulo 8, versículo 16 hasta el versículo 23, y vamos a ver la tercer plaga que Egipto sufre a causa de esta dureza que había en el corazón justamente del faraón para no dejar ir al pueblo de Israel a servir a Dios. Y el capítulo 8, versículo 16 nos relata una de las plagas que era la tercera, y vamos a leer hasta el 23 sin desarrollar la cuarta, pero sí vamos a hacer mención a un hecho muy importante en aquel lugar. Dice Éxodo capítulo 8, versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Pero Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Dos versículos que le leo en la Nueva Versión Internacional. Versículo 18 y 19 dice: los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a los hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el fracaso, pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso tal como el Señor lo había advertido. En primer lugar, quisiera destacar que la palabra que se utiliza aquí habla de un mosquito especialmente muy diminuto, muy chiquito, que es un mosquito picador. Un mosquito que no se puede visualizar, pero es tan molesto y tan dañino como muchas veces lo sufrimos acá en la región. Tenemos algunos mosquitos que se llaman jejenes, ¿no? Y cuando nos pican, hablábamos con Osvaldo el otro día, nos hacen unas ronchas tremendas. Y cuánto dolor que muchas veces produce. Pareciera que esto es algo que realmente convive con nosotros y que podemos llevarlo adelante poniéndonos repelente y una serie de cosas más. En nuestro país estamos viviendo una situación donde creímos que nunca iba a llegar, que eso le pasaba solo a los que vivían en Centroamérica. Pero fue bajando de Centroamérica hacia Brasil y de Brasil hacia el Paraguay y del Paraguay hacia la Argentina y llegó el dengue, esta enfermedad que se está produciendo en gran parte del norte de nuestro país y aún en la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y en otras regiones y quizás bajando hacia nuestro lugar. Creemos que escapamos de estas situaciones. Y este pequeño y diminuto bichito que pica a una persona produce un dolor tremendo. Ahora imagínense cantidades y cantidades de estos insectos. Saben, el 23 de enero de este año salió una foto publicada en un diario donde había una pared negra completamente. Allí en un lugar donde salen y entran los aviones en Buenos Aires que se llama Aeroparque. Y esta imagen mostraba que aquel insecto era incontrolable. Eran mosquitos y mosquitos que se reproducían permanentemente. ¿Saben? Hay alguna particularidad, ¿y por qué hago mención que la palabra en hebreo habla de un mosquito diminuto? Porque los mosquitos se reproducen donde hay agua. Sin embargo, Dios va a hacer golpear el polvo a Aarón con su vara para que de allí produzcan mosquitos. Dios puede crear de la nada, Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. En absoluto, Dios tiene el control de todas las cosas que ocurren mientras tanto. Y saben, este pueblo era un pueblo totalmente un pueblo que idolatraba a muchos dioses. Politeísta se llama, de muchos dioses con minúscula, dioses que no existen ni existieron, dioses que no podían escuchar ni ver, y dioses que no requerían ningún sacrificio de aquellos que le adoraban. Los egipcios seguían estos dioses, creían que a través de ellos podían lograr un montón de cosas, pero en esta situación se estaban enfrentando al Dios vivo y verdadero. Allí estaban viviendo la consecuencia del rechazo hacia Dios. Encontramos en estos pasajes que hay 10 plagas, ¿no? Hay 10 plagas que sufren los egipcios, pero hay 3 plagas
que realmente son advertidas por Moisés a orillas del río Nilo. Hay 3 plagas que son advertidas por Moisés en el palacio del faraón. Pero hay 3 plagas que no hay ninguna advertencia de parte de Dios y las lleva adelante porque Él es todopoderoso. Sin embargo, el faraón, cuando se presentó Moisés y Aarón, allí en el capítulo 5, versículo 2, le dice a Moisés el faraón: ¿quién es Dios para que yo deje ir a este pueblo a servirle a él? Desconociendo completamente su autoridad. Él sabía perfectamente que Dios existía. Él sabía perfectamente que Dios estaba presente en medio de su pueblo, pero él se creía un Dios. Él realmente creía que podía tener el control de toda situación y endurecía su corazón. Y aquellos que le rodeaban sufrían las consecuencias por la dureza de su corazón. En esta ocasión vemos que el faraón no deja salir tampoco al pueblo de Israel. Y saben, allí había personas, dice magos, la Biblia, eran sacerdotes preparados justamente para la idolatría que realmente ellos hacían a sus dioses. Y eran personas que se lavaban completamente, se rapaban la cabeza y estaban preparados para su acto religioso, creyendo que de esa forma se encontraban aptos para llevarlo adelante. Estos mosquitos realmente estaban produciendo tal y tremendo dolor en sus vidas que aún se sentían impuros y estaban impuros para los actos que hacían religiosamente. Pero saben, aquellas personas intentaron demostrar el mismo poder de Dios. Eran personas que, podríamos decir, no hicieron una obra para quitar los mosquitos de aquel lugar. Dice que querían producir más mosquitos. Pero esto es una realidad que estaba sucediendo. Querían, intentaban y se daban cuenta que no había ningún tipo de posibilidad por sus propios medios. ¿Saben? Allí estaban estos hombres luchando contra la autoridad de Dios. Pero dice este versículo que hemos leído: mientras tanto, dice que los mosquitos picaban a hombres y animales. Mientras tanto, sufrían las consecuencias. Ellos creyeron que podían tener poder para controlar la situación. Ellos intentaban permanentemente demostrar que tenían el mismo poder que Dios. Y esto se llama orgullo que hay en el corazón. Aquellos hombres creían que eran más poderosos porque se sentían que podían controlar todas las cosas. Pero mientras tanto, las consecuencias les llegaban a todos, a ellos y a los que estaban a su alrededor. Ahora, hubo un momento donde tuvieron que reconocer el fracaso. Los intentos permanentes por lograr hacer lo mismo que había hecho Dios los llevó a reconocer que detrás de esto estaba nada más ni nada menos que la mano poderosa de Dios. Una mano invencible, una mano de la cual sacó a un pueblo muchas veces rebelde, muchas veces desobediente, pero un pueblo que era amado por aquel creador de los cielos y la tierra. Como muchas veces somos aquellos que somos sus hijos, un pueblo desobediente, un pueblo desagradecido, pero que Dios nos ama incondicionalmente. Nos ama porque Él es fiel y dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel. Y allí estaba Dios, sabiendo toda la desobediencia que iba a tener de su pueblo, sabiendo y conociendo lo rebelde que se volverían, allí estaba mostrando su gran poder con su mano fuerte. Y estas personas tuvieron que reconocer que allí estaba la mano de Dios.
El fracaso de sus intentos de una y otra vez los llevó a este reconocimiento. Y qué bueno que pudieron reconocer a Dios y fueron a manifestarlo no solamente en lo privado, sino en lo público. Fueron ante el faraón y le contaron al faraón que estaba ocurriendo algo que ellos ya no podían controlar. Y saben, el faraón, en vez de abrir sus oídos, en vez de entender que debía obedecer a Dios, él endureció su corazón. El fracaso lo llevó a reconocer la mano de Dios. Pero allí había una lucha que se había desatado, y era una lucha entre Faraón y Dios. Aquellos que conocemos a Dios podemos decir firmemente, Dios iba a vencer. No hay nadie que pueda ganarle a Dios. Pero este hombre se sentía tan poderoso, tan todopoderoso, que él creía que podía vencer a Dios. Su rebeldía, su orgullo, todo lo que había en su corazón, llevó de tal manera a cerrarse que no quiso escuchar ni ver lo que estaba sucediendo. Allí se estaba desatando aquella lucha por un pueblo del cual Dios le pedía a aquellos que le crean, que era justamente todos estos milagros que estaban viendo para que vean que Dios tenía poder, porque Dios quería que este pueblo le sirva. ¿Pero qué quería el faraón? Quería también que le sirvan. Era un pueblo que estaba en esclavitud, que hacían todas las tareas pesadas, que hacían ladrillos, y que aun cuando Aarón y Moisés se presentan por primera vez ante el faraón y les dice que Dios había dicho que lo dejen ir para servirle a él, dice que Faraón sumó otras tareas para poner más carga sobre aquellas personas. Faraón estaba en contra de Dios. Faraón no quería liberar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le servía para lo que él buscaba. Porque el pueblo de Israel le daba lo que él necesitaba a través de sus propios esfuerzos y él podía disfrutar sin ningún tipo de sacrificio. Pero en el versículo 23 y el 22 del capítulo 8 vemos que Dios va a hacer una diferencia entre su pueblo y el pueblo de los egipcios. Dios dijo a partir de esta plaga, de la cuarta, esta era una mosca no como las que estamos acostumbrados a ver nosotros aquí, que son moscas que no producen quizás picaduras, sino que lo que transmiten son muchas enfermedades y descomposición de los alimentos y de las cosas. Esta era una mosca que se llama mosca del perro, es muy parecido a lo que es un tábano. Es una mosca que muerde y que produce o saca parte de la carne. Y esta mosca que estaba volando, podríamos decir, por todo Egipto, ¿cómo hizo Dios para que en un pueblo que estaba allí en Egipto también no crucen esas moscas? Podemos decir, bueno, esto es una historia que no sucedió, esto es imposible. Porque cuando hay moscas se meten en cualquier lugar. ¿Cuántos sabemos que vivimos aquí, que muchas veces hasta se siembran las moscas producto de la carpocapsa, no me sale, ¿no? Una plaga justamente que hay contra la fruta que tenemos en la región. Y las moscas andan por todos lados, no hay manera de evitarla. Sin embargo, Dios dijo que a partir de esta plaga ya su pueblo no iba a sufrir las consecuencias. Había una división entre aquel pueblo de los egipcios sufriendo y aquel su pueblo, los israelitas, no sufriendo. Los israelitas vivían a orillas de la desembocadura del río Nilo, un río donde realmente
podía abastecerles de agua, pero que también se podría haber llenado de estos mosquitos y de estas moscas tranquilamente. Sin embargo, Dios dijo, hasta aquí va a sufrir mi pueblo. A partir de ahora comienza la plaga solamente para ustedes. Allí estaba este pueblo que era Gosén o Ramesés, donde vivían justamente los israelitas. ¿Por qué toda esta historia que ha puesto el Señor en mi corazón en esta noche? Quisiera llevarte a pensar y a que puedas meditar en esta noche en tu corazón. Decíamos que Dios da advertencias. Si estás aquí en esta noche, Dios te está dando una advertencia. Dios está llamando a tu corazón. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces te han hablado de Jesucristo? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado que Él existe y que es todopoderoso? Dios da advertencias, pero a veces Dios no da advertencias. Recordamos que fueron 6 las veces que advirtió a Faraón y 3 que no advirtió. Y después le echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Cómo puede ser que un Dios bueno permita que en esta tierra ocurran tantas cosas? ¿Saben por qué? Porque Dios llama al hombre a su arrepentimiento. El apóstol Pablo en el capítulo 2, no lo busquen, versículo 4 de Romanos, va a decir que Dios realmente llama al hombre a que se arrepienta. Dice la palabra de Dios allí, en Romanos 2:4, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia? Dice, y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Dios busca que te arrepientas. ¿Arrepentirte de qué? De tu pecado, de tu situación, del perdón que necesitas de Jesucristo. Pero ¿saben lo que hacemos los hombres? Yo no necesito a Dios. Así como el faraón, hay orgullo en nuestro corazón. Yo puedo controlar mi vida, yo hago lo que quiero, yo me organizo. Pero muchas veces nos damos cuenta que mientras tanto siguen ocurriendo las cosas y ya no tenemos el poder sobre aquella situación. Ya nos encontramos en el medio del dolor, ya sufrimos las consecuencias, tristemente, de no escuchar la advertencia de parte de Dios. Pero mientras tanto que sufrimos las consecuencias, tratamos de generar nuestra propia idea de buscar el poder a través de nuestros medios. En la humanidad podemos ver que en la actualidad se habla y se habló permanentemente de guerras, pero también escuchamos en grandes y emotivos lugares eventos donde la gente pide por la paz. Y si usted preguntaría en el mundo cuántos quieren la paz, podríamos decir que 99% quiere la paz y 1% no quiere la guerra. Y 1% quiere la guerra. ¿Saben? El hombre intenta hacer lo mismo que Dios para salvar su vida y cada vez estamos peor. Estamos al borde, dicen los estadistas, de una tercera guerra mundial. ¿Usted cree que no va a llegar a Cipolletti? ¿Usted cree que no vamos a sufrir las consecuencias? Mire, vivimos en el mismo mundo, con el mismo corazón del hombre orgulloso y todopoderoso que se cree, rechazando absolutamente a Dios. Y lo único que hacemos es generar más dolor y más consecuencias y sufrimos a diario aquellas picaduras que tristemente nos producen dolor y marcas en nuestra vida. ¿Cuántas veces te has esforzado por querer vivir una vida distinta, una vida que te lleve a la paz interior, a poder sentirte completa o completo en este mundo?
y te das cuenta que intentás, y parece que siempre estás igual o cada vez más peor. Dice la palabra de Dios en Job 42:1, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Saben? Podemos hacer todo lo que queremos. Dios nos dio libertad para decidir. Dios nos dio libertad para conducirnos en este mundo, los límites que Él ha puesto. Podés decidir irte de acá y decir, ya me aguanté a este hombre que me estuvo hablando durante unos minutos y realmente escuché y cumplí con mis familiares y cumplí con estar en un lugar. Y podés decir, ahora soy libre, hago lo que quiero, me voy de este lugar. Pero Dios te está advirtiendo en esta noche y te conduce al arrepentimiento para que no sigas sufriendo las consecuencias. Hay una consecuencia tremenda. Osvaldo nos hablaba un poco de esto, que la vamos a mencionar más adelante. ¿Saben? Los intentos del hombre sobre cada situación de nuestra vida, lo único que hacen es demostrar que el único que tiene poder es Dios sobre toda circunstancia. Él puede cambiar el rumbo de la humanidad entera en un segundo. ¿Cuántos sufrieron la pandemia? Levanten la mano. ¿Hay algunos que no? Todos sufrimos. Todos sufrimos. Eitan no la sufrió, Timoteo tampoco. ¿Saben una cosa? Todos los que tenemos más de 3 años sufrimos la pandemia. Ahora parece que la pandemia fue hace 20 años, no sé si les parece a ustedes. Parece que fue un cuento que escuchamos cuando era chiquito. Parece que ocurrió allí y quedó en el olvido y que no nos podíamos juntar aquí, que tratábamos de hacer y utilizar medios para tratar de seguir como iglesia. Y gloria a Dios por esos momentos que también aprendimos a valorar la importancia de estar en este lugar. Por eso, hermano o hermana, es importante que vengamos. Que valoremos el lugar de encuentro. Pero ¿saben una cosa? Hoy es un lugar donde Dios está llamando a tu corazón. Donde Dios te está diciendo que Él sigue teniendo el control. ¿Sabes por qué? Porque estás con vida. Porque si Dios quisiera, mi vida dejaría de existir en este momento. ¿Y tu vida? ¿Tenés el control absoluto por lo que comés, por los remedios que tomás, por las cosas que haces o no haces? Es asombroso como a veces las personas se van de la faz de la tierra en instantes y decimos, pero no tenía nada, era joven. ¿Qué pasó? Dios tiene el control. Mientras tanto, las cosas siguen ocurriendo. ¿Y saben una cosa? Allí los que intentaban fracasaron. Y yo quiero llevarte en esta noche a que te des cuenta que has fracasado con tus intentos. Ahora esos hombres, el fracaso los llevó al reconocer a Dios. Los llevó a reconocer que allí estaba la mano de Dios. ¿A dónde te lleva el fracaso? ¿A enorgullecerte más? ¿A cerrarte más? ¿A enojarte más? Yo te invito a que en esta noche tu fracaso, así como fue el mío, te lleve a los pies de Jesucristo. Como aquel hijo pródigo que
Un día, creyendo que tenía poder absoluto sobre todas las cosas que iba a hacer, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. No le correspondía nada, pero su padre se la dio. Y dice que se fue muy lejos y malgastó todos los bienes. Vivió la vida como se le ocurría, pero mientras tanto iba comenzando un camino de descenso, de dolor, hasta lo más tremendo de la humillación. Hasta que un día, dice la Escritura, que volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre, cuando le vio, salió corriendo, le abrazó, le besó, y aquel muchacho no llegó a terminar lo que iba a decirle, porque su padre estaba alegre de que había vuelto a sus brazos. Ya el fracaso lo había vivido, pero el fracaso lo llevó a ir a aquel que podía tener ese abrazo de amor, de consolación, pero por sobre todas las cosas, de salvación. Jesucristo te llama en esta noche, y qué bueno sería que reconozcas que has estado toda tu vida luchando contra Dios, desechando la voluntad de Dios y aún diciendo: yo sigo controlando mi vida como quiero. Y en esta noche Dios te está llamando a la reflexión y te advierte para que corras a los brazos de Jesús. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Saben, aquel día frente al faraón se desató una lucha de poderes. El faraón luchando con Dios, negándole la posibilidad al pueblo de Israel de salir de allí. El Señor Jesucristo tuvo que pasar por una lucha tremenda. Fueron 9 las plagas que recibió Egipto antes de la 10ª, que fue la mortandad de los primogénitos. El Señor Jesucristo sufrió mucho más que todas esas plagas, pero Él se entregó y murió en aquella cruz para salvarte. Él fue aquel que decidió venir a hacer la voluntad de su Padre, porque había una lucha que tenía que ganar, una lucha que tenía que enfrentar, y fue por amor a tu vida y la mía. No era una lucha que nosotros podríamos ganar por ninguna manera. Y si no, dígame, ¿quién puede vencer a la muerte? ¿Qué ser humano de sobre la tierra, tenga plata, no tenga plata, tenga color de un color o color de otro color, quién puede vencer a la muerte? Nadie puede vencer a la muerte. Solo aquel que tenía el poder sobre la muerte y sobre la vida. Como dijo un día: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Este es el único que puede darte vida en esta noche, sacarte de aquella esclavitud en que el pecado te ha metido, y que en esta noche se desata esa misma lucha en este lugar. Mire, yo no sé si aquí está Satanás o sus demonios, pero lo que sí sé es que está Dios y sus ángeles cuidando a su pueblo. Y yo sé que aquí hay una lucha en este momento, en tu corazón, allí donde estás transitando. Allí hay alguien que vino para hurtar, matar y destruir tu vida. Una vida que va rumbo a la decadencia, que vive en esclavitud y que no puede salir de aquella circunstancia. Así estaba el pueblo de Israel, y sufrían cada vez más, y clamaban a Dios, y el lloro llegó a los oídos de Dios.
Y así te está llamando en esta noche, una vida de lucha contra el pecado que aunque intentes, no podrás salir, a no ser que alguien te saque con mano poderosa, y ese es Jesucristo. Él te llama. Hay una lucha que se desata. Dios quiere que seas liberado, liberada de la esclavitud del pecado, para servirle, para adorarle, para amarle de todo corazón. Él quiere libertarte de aquella situación. Pero Él está esperando que le creas, que vayas a Él. Jesucristo te ama y Él tiene poder absoluto sobre toda autoridad y potestad demoníaca. Si usted cree que los demonios no existen, dice la Biblia que los demonios creen en Jesucristo y tiemblan. No hay poder como el de Jesús. No solo fue a la cruz, sino que venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, dice la Escritura. Él venció esa lucha, así como luego de la 10ª plaga, Dios saca al pueblo de Israel. Así te va a sacar en esta noche, si te entregas en sus manos, si le pedís perdón por tus pecados, si lo invitas a entrar en tu corazón para ser tu Salvador y tu Señor a partir de este día. Pero hay una última reflexión que quisiera llevarte en esta noche. Había una ciudad, había un pueblo que se llamaba Gosén, y era el pueblo donde vivía el pueblo de Israel. Y Dios dijo a partir de aquella 4ª plaga que su pueblo ya no sufriría más. Hasta la 3ª sufrió junto con los egipcios. Pero a partir de la 4ª Israel ya estaba apartado. Dios milagrosamente y aún contra todo pronóstico científico había puesto límites para que ya no ocurra nada a su alrededor. Miren, especialmente mis hermanos y aquellos que no tienen a Cristo, el cristiano puede sufrir hasta el día de hoy las mismas consecuencias que sufre el resto del mundo. Usted podrá decir, pero si van a la iglesia y también tienen enfermedades, también pierden el trabajo, también a veces no tienen plata, también a veces tienen consecuencias como las tenemos nosotros. Pero quiero decirle algo. Dios ha puesto un límite para esa situación. Hay un punto en la vida del cristiano en que ya no será igual al que no es de Cristo. El cristiano tiene puesta su esperanza en la venida de su Salvador. Nosotros esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, donde nos arrebatará de este mundo, donde en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y donde ya allí no va a haber ninguna lágrima ni dolor, ni enfermedad, ni peste, ni terror, ni angustia, ni ninguna otra cosa que produzca mal sobre nuestras vidas. Y esto lo prometió el Señor Jesucristo y yo le creí. Y aunque sea algo milagroso que no sea científicamente comprobable, yo lo creí. ¿Lo cree usted en esta noche? ¿Cuántas veces debemos volver a mirar hacia Gosén? Dios tiene un lugar preparado para tu vida y para mi vida. Y en esta noche quiere preparar un lugar para la tuya. Y aunque te toque sufrir por un tiempo, ya no hay nada que pueda tocar
tu alma. Hace muchos años, como iglesia, pasamos por una situación difícil. Ayer lo recordaba Marcelo en la remembranza. Y ocurría algo que ya lo dije alguna vez, tremendo. Un hermano de nuestra congregación era asesinado, sangrientamente, cruentamente. Salió en los diarios de todos Cipolletti. Su hija y él eran asesinados, muy cerquita de aquí. Y recuerdo, como decía Marcelo ayer, a don Antonio venir hacia la congregación, a las reuniones de jóvenes o la que sea. Y recuerdo que él siempre decía que en las manos de su Salvador estaba confiado. En aquel velorio me tocó predicar y tenía mucha lucha en mi corazón. Lo recuerdo como si fuese el día de hoy. Y el Señor me dio un texto que realmente atravesó mi pensamiento. Podrán matar tu cuerpo, pero nadie puede matar tu alma. ¿Podemos sufrir consecuencias como los inconversos? Sí. Pero hay un tiempo donde ya no sufriremos más. Y yo no tengo ninguna duda que mi hermano ya no está sufriendo. Y aunque hubo personas, y todavía no se ha esclarecido hasta el día de hoy el asesinato, que actuaron sanguinariamente, dañinamente en aquel lugar, nuestro hermano partió a la presencia de Dios y su Salvador estaba esperando para abrazarle. ¿Querrás en esta noche salir de la esclavitud del pecado? ¿Querrás en esta noche dejar de luchar contra Dios? ¿Querrás en esta noche reconocer tu fracaso como lo reconocí yo un día, el mío, de querer llevar mi vida adelante y darme cuenta que lo único que genero son más problemas? Te invito a que vayas a los pies de Jesucristo. Te invito a que le recibas como tu único y suficiente Salvador. Les invito a inclinar sus rostros. Allí donde estás, decile: Señor Jesús, aquí estoy con mis fracasos. Reconozco que soy un pecador o una pecadora. Te pido perdón por mis pecados. Sé que moriste en la cruz por mí. Sé que resucitaste y venciste a la muerte por mí. Y hoy te pido que entres en mi corazón y me hagas una hija o un hijo de Dios.